Una vez que he guardado mi base de datos, en este caso la base de datos la tenemos en formato Excel, que es base ARIMA financiero, y por otra parte tenemos nuestro código econométrico llamado ARIMA inflación Bolivia, ¿no? La idea básica es que ustedes, tanto la base de datos en Excel como también el código o script en R, ustedes lo puedan guardar en una carpeta en particular. Puede ser en sus documentos, puede ser en su escritorio, en cualquier lugar, ¿no? Entonces debemos descargarlo, debemos descargar cada uno de estos archivos y guardarlos. Vamos a explorar qué es lo que tenemos, en la base de datos ARIMA financiero. Como les mencionaba, vamos a trabajar con un modelo ARIMA para la inflación en Bolivia. En este caso tenemos información de tipo mensual, que está desde diciembre del año 2008 hasta, tenemos información mensual desde diciembre del 2008 hasta el mes de octubre del 2018. Por otra parte, la idea también es que podamos realizar un pronóstico hacia adelante, hacia diciembre del 2020. Acá ya no tenemos información. ¿Y qué variables tenemos en esta base de datos? En esta base de datos tenemos 4 variables. La primera variable es RIN, que RIN significa reservas internacionales netas, corresponden a las reservas del país de Bolivia. Luego tenemos la variable INF, que representa INF. INF representa la tasa de inflación interanual en Bolivia. Esta obviamente es una inflación a 12 meses. Y luego tenemos R-ME, que significa la tasa de interés de los depósitos en moneda extranjera. Y finalmente tenemos la tasa de los depósitos en moneda nacional. Luego también tenemos variables dicotómicas que nos van a permitir corregir el problema de la normalidad en la distribución de los residuos. Estas variables dicotómicas hacen referencia en primer lugar al año. Por ejemplo, si hablo de D17, estamos hablando del año 2017 y del mes de marzo. Entonces, si yo veo en el mes de marzo del 2017, vamos a tener el valor de 1 y 0 en otro caso, ¿no? Lo propio tenemos para otras variables dicotómicas, el año 2017, mes de noviembre, el año 2009, mes de febrero, el año 2009, mes de mayo, y el año 2014, mes de septiembre, ¿no? Recordemos que en econometría un supuesto importante es que los residuos deben tener una distribución normal. Entonces existen periodos de tiempo donde tenemos valores atípicos, y cuando hacemos la introducción de las variables dicotómicas, estas variables dicotómicas como variables explicativas, corregimos el problema de la anormalidad en la distribución de los residuos. De estas variables que yo les he mencionado, con la variable que vamos a hacer nuestro modelo ARIMA es con la variable inflación. ¿Y cuál es la perspectiva? La perspectiva es que la inflación futura
va a estar explicada por sus valores pasados. En otras palabras, si la inflación presente depende de la inflación pasada, eso será igual a decir que la inflación presente explicará la inflación futura. Bien, entonces una vez que he visto mi base de datos, lo siguiente es abrir RStudio. Para ello debo fijarme donde es su ubicación. Y una vez que hubiera seleccionado el archivo, voy a copiar el código y lo voy a pegar acá, ¿no? Entonces, básicamente, es importante conocer dónde es la ubicación del archivo. Otra forma que existe también para conocer la ubicación del archivo es que ustedes se vayan directamente donde está su archivo. Les voy a mostrar. Por ejemplo, si este es mi archivo, se llama base financiero, lo que debo hacer es dar clic derecho. Dar clic derecho y me voy a propiedades. En propiedades tengo su ubicación. Tengo su ubicación del archivo y por lo tanto lo puedo copiar, ¿no? Y directamente lo puedo pegar ya en mi código VeriScript. Lo que sí debemos tener cuidado es que la barra diagonal está al revés, debemos cambiarla. Entonces, esta es la forma también de conocer, la ubicación de mi archivo, básicamente a través de lo que es propiedades. Entonces, una vez que conozco dónde está mi archivo ubicado en Excel, lo que vamos a hacer es correr nuestro código econométrico. Selecciono las filas y damos correr. ¿Cuáles son los argumentos necesarios para correr el primer código, que es la importación en la base de datos? Lo primero que debemos instalar es la librería de Excel, que nos va a permitir leer básicamente o darle instrucción al lenguaje de programación para que nos lea archivos en Excel. La segunda línea que voy a correr es darle un nombre a mi base de datos.
En este caso, el nombre a la base de datos que le voy a dar es el nombre de DataFin, ¿no? De data financiera. En esta línea, de igual manera, al lenguaje de programación le voy a dar la instrucción que me lea en formato Excel, y eso es a través de la función read Excel, ¿no? Damos la instrucción que lea documentos de Excel y desde luego viene la ubicación del archivo, dónde está ubicado el archivo. Usualmente toda la última parte de la ubicación es el nombre del archivo y el formato en Excel, y lo demás es la ubicación del archivo. La siguiente línea es una función que permite visualizar la base de datos llamada DataFin. Y esta base de datos les aparece en una pestaña que está al lado del código, ¿no? Donde podemos apreciar de que la base de datos ha sido leída correctamente por el lenguaje de programación. Tenemos la variable que nos muestra la fecha, los meses, los números de datos, y tenemos las variables de interés como también las variables dicotómicas. De igual forma, es importante transcribir la función attach, porque esta función nos va a permitir adjuntar la base de datos al lenguaje de programación, ¿no? Y si queremos ver los nombres de las variables, de la base de datos, lo vemos a través de la función names, que nos muestran los respectivos nombres. Una vez que hemos importado correctamente la base de datos, el siguiente punto que debemos realizar es configurar la serie de tiempo, ¿no? En este caso, la serie de tiempo es de tipo mensual. Entonces, debemos hacer la configuración respectiva. Vamos a configurar una variable que le vamos a llamar date, que nos va a reflejar el tiempo, En este caso, la función para configurar el tiempo es la función ts, y desde luego la variable estrella que vamos a configurar, que es con la que vamos a trabajar, es con la variable inflación, INF, ¿no? ¿Cuál es el primer argumento para configurar nuestras variables? El primer argumento siempre es llamar al nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos se llama DataFin. ¿Cuál es el segundo argumento? El segundo argumento es a llamar al nombre de la variable que está incluida dentro de la base de datos. En este caso, una variable state, que nos va a reflejar el tiempo, y la otra variable es INF, que hace alusión a la inflación. Cuando llamamos a la base de datos y llamamos a la variable en particular, eso lo hacemos a través del signo de dólar, ¿no? De igual manera, debemos especificar cuándo comienza nuestra serie de tiempo. En este caso, la serie de tiempo comienza en el año 2008. Comienza en el año 2008, en el mes de diciembre. Y la frecuencia es mensual. Frecuencia 12 significa frecuencia mensual. Frecuencia 1
significa frecuencia anual. Por ejemplo, frecuencia 4 significa frecuencia trimestral. Y frecuencia 2 significa frecuencia semestral y así sucesivamente. Si ustedes quieren ver, si ustedes quisieran ver una buena página para ver temas de gráficos de variables, les recomiendo el enlace HTTP que está en el script. En esta página nos muestra cómo realizar gráficos elegantes y muy interesantes utilizando el lenguaje de programación R, ¿no? Básicamente esto funciona con una paquetería y librería que se llama ggplot2. Entonces yo les recomiendo de que ustedes puedan visualizar, de que puedan visitar esta página y puedan realizar gráficos elegantes. Entonces esta es una página recomendada. Bien, entonces cuando hablamos de econometría de series de tiempo y estamos hablando de modelos ARIMA, básicamente, algo que es muy importante es graficar las variables. El que no grafica las variables se mete en problemas. Entonces, para realizar gráficos elegantes hay dos paqueterías. Una es ggplot o ggplot2 y la otra es Color Space. Okay, estas son las dos paqueterías y librerías que nos permiten realizar gráficos elegantes. Entonces, como les he mencionado también de forma previa, el lenguaje de programación R funciona con instalación de paquetería e instalación de librería. Entonces vamos a instalar las respectivas paqueterías y librerías. En el código que les he pasado está la forma de cómo graficar, cuál es el código para graficar una serie de tiempo individual. En esta serie de tiempo individual, ¿cuáles son los argumentos que necesito? Básicamente necesito, en primer lugar, cuál es el nombre de la base de datos. Este es un primer argumento que se necesita. Un segundo argumento que necesitamos es cuál es la variable del tiempo. Otro argumento que se necesita también es cuál es la variable que vamos a graficar. En este caso, la variable para graficar es la variable de la inflación, ¿no? Otros argumentos, por default, tenemos la variable la línea que se va a graficar y el color, que en este caso está con color celeste, ¿no es cierto? De igual manera, podemos darle la instrucción de manera automática, digámoslo así, para que el lenguaje de programación nos calcule una banda de confianza
en torno al comportamiento medio de la serie. ¿Qué significa una banda de confianza? Significa de que si la inflación tuviera un comportamiento relativamente normal, tendría que tener esta trayectoria. Por lo tanto, todo aquello que esté fuera, ya sea por encima o por debajo de la banda, nos podría reflejar momentos en el cual, por ejemplo, la inflación ha estado por encima de lo que en su comportamiento tendencial debería estar, o inclusive por debajo. Esta es la importancia de este gráfico. Este gráfico ustedes lo pueden exportar o lo pueden guardar como una imagen, o también lo pueden guardar como un PDF. De igual manera, en el gráfico podemos personalizar lo que es el título del gráfico, y podemos personalizar también lo que es el rótulo de la variable tiempo y el rótulo de la variable dependiente, que en este caso, desde luego, la inflación está expresada en porcentajes. Para graficar una serie de tiempo individual, lo primero que debo hacer es dar el nombre a un campo. En este caso le voy a llamar A, y después hacer correr A. Este es el mecanismo básico. Hay otras alternativas, por ejemplo, si también quisiera, no sé, cambiar el color de los títulos y los rótulos, también podría ser. Por otra parte, también hay otra paquetería que se llama paquetería GGPMISC. Esta paquetería lo que nos permite es identificar valores máximos, nos permite identificar valores mínimos en la serie, y también nos permite identificar puntos de quiebre. Entonces, si queremos visualizar los puntos máximos, mínimos o los puntos de quiebre en la inflación, debemos instalar la respectiva paquetería y librería. En mi caso en particular ya la he instalado, entonces me aparece un mensaje y finalmente corro los códigos que me permiten identificar los mínimos, máximos y puntos de quiebre. Si yo quiero visualizar esto de mejor manera, le doy en zoom. Y para el caso de la inflación en Bolivia, voy a poder identificar los valores mínimos de la inflación, los valores máximos inclusive también puntos de inflexión. ¿Cómo se determina el lenguaje? ¿Qué es lo que hace? El lenguaje lo que hace básicamente son los criterios matemáticos, ¿no? Acordémonos que para que exista un punto mínimo, de forma inicial debe haber una función decreciente y de forma posterior debe haber una función creciente. Lo propio para el caso de un punto máximo. Para un punto máximo, de forma previa, la función debe ser creciente y de forma a posterior, la función debe ser decreciente. En el caso de los puntos de inflexión, por ejemplo, acá en octubre de 2017 o en marzo de 2018, debe haber un cambio en las concavidades. Aquí tenemos cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo.
Otras alternativas que tenemos para graficar una serie de tiempo es el gráfico de área, ¿no? El gráfico de área en realidad lo que nos hace es visualizar, en este caso, la inflación como si fuera un área, que de igual manera es un gráfico elegante. Bien, una vez que hemos graficado las series de tiempo, el siguiente paso es desestacionalizar la serie. En un video previo vimos de que existen ciertas series de tiempo que usualmente pueden tener problemas con el término de la estacionalidad. Para ello debemos instalar una paquetería y una librería. En este caso, la serie de tiempos, la paquetería se llama Seasonal. Otra paquetería que me permite estimar es la paquetería Seasonal View. Desde luego, para esta paquetería Seasonal View, necesariamente debo hacer correr la paquetería y librería Seasonal, ¿no? Entonces, digamos que un requisito importante de la paquetería y librería Seasonal View es hacer correr la paquetería y librería Seasonal. Y fundamentalmente tener la variable ajustada estacionalmente. Entonces voy a correr a lo que es, voy a instalar esta paquetería y librería. Y por otra parte también voy a visualizar cuál sería el mejor modelo ARIMA automático para la variable desestacionalizada de la inflación. Y esto lo hago a través de la función view. Bien, entonces, en primer lugar, aquí vemos cuál es el método cuáles son algunas opciones que tenemos. El método de ajuste tenemos dos, uno que es SITS, el que hemos utilizado es el método X11. Y por otra parte tenemos la selección del modelo ARIMA. Uno de ellos es el test automático que nos elige el mejor modelo entre varios modelos ARIMA o SARIMA posibles. Y eso a través de el criterio de información ACAIC, ¿no? Este es un criterio de información que nos permite seleccionar qué modelo tiene la menor varianza en los errores y qué modelo tiene la menor cantidad de parámetros. Entonces, cuando se minimizan ambas cosas, la varianza del modelo en los errores y la cantidad de parámetros, por lo tanto, es el modelo más parsimonioso. Bien, entonces, otro punto importante es que nosotros podemos elegir si existen valores atípicos. En este caso, eso es a través de función outlier o valor atípico y seleccionamos valor crítico de manera automática.
En otras opciones, en este caso no es el caso, existe detector para estacionalidad si es, por ejemplo, feriados o para días especiales de comercio. ¿Y cuáles son los resultados del modelo ARIMA? Los resultados del modelo ARIMA en realidad es un SARIMA. Según el método automático, incluye 3 términos autorregresivos. Incluye una diferenciación, es decir, que la variable que debe considerarse es la diferencia en la inflación, una diferencia. Un término de media móvil, estos son los componentes ARIMA. Y por otra parte, nos sugiere también, dentro de los componentes estacionales, solamente un componente de media móvil, que desde luego, como la frecuencia es mensual, el término de media móvil estacional será de 12 periodos. ¿Por qué? Porque multiplicamos este valor de 1 por la frecuencia mensual 12 y por lo tanto vamos a tener un MA estacional de 12. ¿Cuál es el problema con esta estimación? El problema es que los residuos no tienen una distribución normal, pese a que se incluye una variable dicotómica, que es en febrero del 2009. Y esto es así porque la probabilidad, esta probabilidad es menor que el 5%. Cuando la probabilidad es menor que el 5%, esto significa de que se rechaza la hipótesis nula de distribución normal de los residuos. Por otra parte, otro problema que existe es que en la prueba Loombox, la probabilidad es menor que el 5%. Aquí nos aparece el nivel de significancia menor que el 5%. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula que los residuos no tienen una autocorrelación serial. Por lo tanto, este modelo, digamos que con un valor, con una variable dicotómica para capturar valores atípicos, no pasa la prueba de normalidad y no pasa la prueba Loombox. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los 3 valores críticos más bajos o valores críticos más negativos. En este caso ya no va a ser solamente febrero del 2009, sino también va a ser mayo del 2009. Bueno, de hecho, nos sugiere de que sean más de 3 valores, ¿no? Nos sugiere septiembre del 2009, julio del 2010, enero del 2011, mayo del 2016 y octubre del 2016 y mayo del 2017. Bajo esta perspectiva, el modelo ARIMA incluye o mantiene de que la variable es estacionaria después de una diferencia y incluye 2 términos de media móvil. Por otra parte, también nos señala de que se debe incluir un término de media móvil no estacional, que si esto lo multiplico por la frecuencia de observaciones, que es de tipo mensual, por lo tanto, el término de media móvil estacional va a ser de hace 12 periodos. Un punto negativo de este modelo es que el término de media móvil estacional es 1, por lo tanto
esto debe ser menor que 1. Esto involucraría de que el término de media móvil no es invertible, ¿no? Todos los parámetros son estadísticamente significativos. Ahora existe normalidad al 5%, pero no existe normalidad al 10% y la prueba del Loombox no se rechaza la hipótesis nula, entonces acá estamos tranquilos. Podemos ver otras alternativas, por ejemplo, con valor crítico medio. En este caso, tenemos problemas de normalidad. La probabilidad es menor que el 5%. Y tenemos problemas con la autocorrelación de los residuos. La probabilidad es menor que el 5%. Por lo tanto, este modelo tampoco nos sirve. De todos los modelos, aparentemente el que pasa mejor las pruebas de especificación, prueba Loombox y la prueba Shapiro. Aquí, si bien es cierto, no es significativo al 5%, sin embargo, no existe normalidad al 10% de probabilidad. Este sería el mejor modelo ARIMA de todos los anteriores que hemos apreciado. En realidad, aquí tenemos también la gráfica de las series. Tenemos la serie original y la serie ajustada estacionalmente. Aparentemente el tema de la estacionalidad no sería un problema porque si ustedes visualizan ambas gráficas prácticamente son iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos vamos a quedar con el mejor modelo ARIMA de manera automática, sin términos autorregresivos, con una diferencia, con 2 términos de media móvil, no estacional, y desde el punto de vista del componente estacional, modelo SARIMA, vamos a incluir un término de media móvil estacional, que esto multiplicado por la frecuencia mensual, en otras palabras, sería de un término de media móvil con un rezago de 12 periodos. Y si quisiéramos ver, por ejemplo, si quisiéramos ver un pronóstico hacia adelante de la inflación, también podríamos pronosticar con un intervalo de confianza del 95%. En el caso, de manera default, el lenguaje de programación nos hace un pronóstico de 12 meses hacia adelante. Entonces, si mi última observación fue en octubre del 2018, voy a poder pronosticar hasta, en este caso, octubre del 2019. ¿Qué nos muestra la línea central? La línea central nos muestra el pronóstico esperado o inercial. Y en otras palabras, también la línea superior nos muestra la banda de confianza superior, ¿no? O el pronóstico a un nivel de confianza superior. Y por otra parte, en el caso de abajo, en la línea color verde, nos muestra la banda de confianza en el pronóstico inferior. Entonces, si hablamos de la inflación, por ejemplo, hacia finales, el pronóstico hacia octubre del 2019 era que la inflación iba a estar en torno al, el pronóstico en torno al
4.8% en su valor más alto, 0.29 en su valor más bajo y 9.32 en su valor más alto, ¿no? Esto de acá lo podemos interpretar como 3 escenarios. El escenario esperado, el escenario de inflación baja y el escenario de inflación alta, ¿no? Bien, entonces, de esta forma vamos a culminar nuestra clase de hoy en lo que era la selección del mejor modelo ARIMA de manera automática, utilizando el estudio y básicamente utilizando dos paqueterías. Una paquetería que es la paquetería seasonal y la otra paquetería que es la paquetería seasonal view. La siguiente clase vamos a continuar desarrollando de igual manera más ejecución de códigos y aplicaciones sobre este caso en particular que estamos viendo cómo pronosticar